Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atando Cabos. Hay un tema que circula, ya lo saben, en los últimos días por prensa, por radio, por televisión, también está en la calle. El exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, se enfrenta a una pena de prisión de 4 años y medio y 8 años de inhabilitación. Hechos que vienen derivados, así lo entiende la justicia, de la contratación irregular en 2005 de 2 compañeros del PSA, José López y Manuel Covacho, en calidad de asesores de distintas empresas municipales. Para López y Covacho, la justicia ha determinado que deben ingresar en prisión 2 años y medio el primero y 2 años y 3 meses el segundo. Pacheco va a recurrir ante el Tribunal Supremo porque insiste en su inocencia. Se mantiene como concejal de Foro y con la esperanza de no tener que ingresar en prisión. Raúl Ramírez se ha convertido en el nuevo portavoz de Foro y hoy está con nosotros entre nuestros tertulianos. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña José Manuel Jiménez. ¿Qué tal, José Manuel? Muy bien, muy bien, ¿no? Está con nosotros Santiago Casal. ¿Qué tal, Santiago? Hola, bien, gracias. Y hoy se estrena en tertulia Luis Flor. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias, Bien, muy ¿no? bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la justicia en general, de su funcionamiento, de cómo están las cosas. Hablaremos también de otros casos, pero vamos a entrar a valorar, en primer lugar, esta sentencia para Pedro Pacheco. ¿Qué es lo que os parece? José Manuel, si te parece, comenzamos por ti. Después de las últimas noticias, de todo lo que hemos conocido, que el exalcalde podría ingresar incluso en prisión, ¿te parece justa, injusta? ¿Cómo se han desarrollado los acontecimientos? ¿Cómo la valoras? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que mi profundo respeto a la justicia, ¿no? No cabe decir otra cosa y aparte yo creo que es uno de los pilares de nuestra sociedad democrática de derechos y las libertades, ¿no? Desde ahí no me regocijo, no me alegro porque nunca me he alegrado de ninguna condena. Evidentemente si la justicia condena a alguien es porque ha habido pruebas, así lo ha estimado el tribunal y yo no voy a decir lo que el tribunal tiene que decidir, pero la verdad es que yo creo que es un jarro de agua fría. En primer lugar para Pedro Pacheco, que fue alcalde de la ciudad durante muchos años, que como siempre he dicho habrá hecho cosas buenas y cosas malas, como todos los que hemos estado en un gobierno y hemos gobernado y más siendo alcalde, y que lógicamente yo creo que no es bueno para la ciudad el que se condene a una persona que ha sido alcalde durante muchos años, una persona que además pues tiene una gran repercusión mediática, que es un hombre conocido a nivel nacional y por tanto no es una buena noticia para la ciudad, ni para él, por supuesto, ni para la ciudad. A partir de ahí, si lo que me pides es mi opinión de lo que yo haría o lo que yo pensaría, yo lógicamente haría una profunda reflexión, y digo yo porque yo no me voy a meter ni voy a decirle a otras personas qué tienen que hacer. Yo me voy a limitar a dar mi opinión y lo que yo haría, que lógicamente es mucho más fácil decir lo que yo haría porque no se encuentra en la situación en la que se encuentra en este caso Pedro Pacheco. Yo haría una profunda reflexión de la situación, de mi situación personal, de cómo me afecta a mí esa sentencia a nivel personal, a nivel familiar, porque bueno, no hay que olvidar que todo eso incide en la vida de una persona, en la vida diaria, ¿no? En el día a día, ¿no? A partir de ahí, lógicamente, en esa profunda reflexión también reflexionaría, intentaría profundizar en qué me afecta a mí eso en mi condición de concejal, puesto que cuando uno da el paso de estar en lo público, ¿no? Y de representar, en este caso, a la ciudad y ser un cargo público, pues lógicamente está en un nivel distinto al que estamos los ciudadanos y ciudadanas que en estos momentos pues no ostentamos ningún cargo público, para lo bueno y para lo malo. Y a partir de ahí también lógicamente haría una profunda reflexión de cómo afecta y cómo perjudica a la ciudad el que yo, siendo cargo público, me mantenga en ese cargo con una condena que, si bien es cierto, lógicamente no es firme y parece ser que tiene la intención o ha recurrido, o ya no lo sé, ha recurrido, está en su derecho de recurrir. Ahora nos contará Raúl. Por tanto, yo haría esa profunda reflexión, tanto a nivel personal, en mi condición de cargo público y, lógicamente, mi pertenencia a la corporación municipal y cómo eso puede dañar la imagen de Jerez. Digo dañar porque en ningún caso va a beneficiar a la imagen de Jerez el que un cargo público pues esté condenado por la justicia. Santiago. Sí, bueno, yo coincido con José Manuel en mi máximo respeto a la justicia, como no podía ser de otra manera. Si es justa o injusta la sentencia,
a mí no me toca decirlo ni yo voy a entrar en eso. Parece ser que hay unos hechos probados en el que, bueno, ha habido una serie de delitos y a razón de esos delitos hay una condena. Nosotros desde el Partido Andalucista sí hemos pedido la dimisión del señor Pacheco y del señor López, por lo que decía antes José Manuel, por la imagen que se puede dar a la ciudad y porque puede afectar a la imagen de la ciudad. Entendemos que es incompatible el cargo público con una condena contra la administración pública, o sea, ha sido unos delitos contra la administración pública, ¿no? Unos hechos probados. Y también creemos que el señor Pacheco y el señor López deben de dedicar todo su tiempo a defenderse a ese recurso de casación al Supremo y deberían de dejar el acta, como digo, para no interferir en la política municipal y no dar esa imagen de la ciudad de Jerez, ¿no? En ese sentido, como digo, hay unos hechos probados, así lo ha decidido la audiencia provincial, y lo que sí estimamos nosotros desde el Partido Andalucista es que la justicia es para todos igual y, por supuesto, si alguien comete algún delito, pues todo el peso de la justicia debe recaer sobre ellos. No es una buena noticia, por supuesto, para Jerez. No me alegro, por supuesto, de lo que le ha pasado al señor López ni al señor Pacheco, ni me voy a alegrar de lo que le pueda pasar a otros políticos, porque eso va en detrimento de la política en general, de los que nos dedicamos a la política. Pero, como digo, esto no es un cortijo, esto son cosas muy serias. La persona que se dedica a lo público debe ser muy pulcra a la hora de trabajar en lo público. Y bueno, si alguien ha cometido algún delito, para eso está la justicia, para que todo el peso de la misma caiga sobre esas personas, en el caso de que haya algún delito y se demuestre, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Luis? Bueno, sobre la sentencia, yo creo que yo poco que opinar en relación a lo que ha dictaminado ya la jueza, ¿no? Solo cabe, evidentemente, los jueces son los que tienen que dictaminar. Ellos han sentenciado, se puede decir, contra esa resolución que no es firme, como ya se ha dicho anteriormente. Todavía cabe una posibilidad de recurrir, que creo que los imputados van a recurrir, así los condenados ya, en este caso, van a recurrir, y bueno, pues habrá que esperar ese momento, ¿no? Según parece, eso puede estar en torno a los 18 meses, 12, 18 meses, y ese es el tiempo que queda un poco para que esa sentencia sea firme, ¿no? Evidentemente yo sí me siento triste por esa sentencia, ¿no? Es una persona no solamente que haya sido alcalde de la ciudad, sino que para bien o para mal ha dirigido pues lo que es la línea estratégica de esta ciudad durante 24 años, como bien han dicho antes mis compañeros, con sus luces y sombras, y que una persona acabe su vida política o presuntamente pueda acabar su vida política de esta forma, pues no puede ser otra cosa motivo sino de tristeza, ¿no? A partir de ahí debemos entender que la justicia es igual para todos. Y a mí en este caso me sorprende, encarando el tema políticamente, como ha dicho Santiago, cómo hay algunos partidos políticos de esta ciudad, en este caso concreto el Partido Popular, que está rigiendo los destinos de esta ciudad en este momento, que no tardaron, yo creo, ni 5 minutos en salir, pedir miles de explicaciones y dictaminar al señor Saldaña, por ejemplo, la alcaldesa, lo que debían de hacer en este caso, pues Pedro Pacheco y Pepe López, ¿no? Como concejal del Ayuntamiento de Jerez. Sin embargo, en otro caso, muy conocido ya, aunque desgraciadamente no sale tan mediáticamente en esta ciudad, como es el caso de la Zona Franca, donde hay 2 acusados del PP, además, por malversación, además, y demás, condenados ya por el Tribunal de Cuentas. Sobre eso todavía no le he escuchado opinión a la señora alcaldesa, ni le he escuchado opinión al señor Sanz, porque el señor Miguel Osuna, por ejemplo, uno de los condenados, era persona de confianza del señor Sanz. Yo no le he escuchado nada. En un caso vemos que a los 5 minutos ya andan pidiendo ejemplaridad y cumplimiento y tal, y en otro caso andan callados, pagándole el abogado y sin decir nada. Y la Zona Franca, me gustaría recordar que es el mayor caso de corrupción que tiene esta provincia. Estamos hablando en su globalidad, con Quality Food, Rico y demás, estamos hablando de 30 millones de euros. Eso es lo que yo creo que los ciudadanos esperan de la justicia, ¿no? Que haya un trato igualitario, pues, para todos. Bueno, pues Raúl, ¿en qué punto se encuentra este Pues asunto? Aquí decía José Manuel, no sé si ha recurrido ya... Yo comenzaría al hilo de lo que ha dicho, Luis. Aquí lo importante son los ciudadanos. Vamos a ver, en el proceso, este proceso adolece desde un principio de vicios por doquier, empezando por lo que nosotros creemos sinceramente que es una denuncia falsa o inadecuada, en el sentido de que esas 2 contrataciones que se hacen en el ámbito
político y en el ámbito de un pacto político. Me sorprende que Santiago nos hable de delito y demás cuando el propio PSAPA en el 2011 justificaba perfectamente esas dos contrataciones. Parece curioso, pero bueno, en cualquier caso, la justicia no está para que las sentencias te gusten o no te gusten. Las sentencias están y en el íter del procedimiento, pues evidentemente los justiciados en este caso tienen la posibilidad, porque entienden que aun con hechos probados en una determinada instancia, pues esos hechos probados no son reales y tienen la posibilidad de recurrir. De ahí que la sentencia no sea firme. Dicho esto, evidentemente los afectados van a recurrir porque entienden que el procedimiento ha estado viciado, aún existiendo ya una sentencia, y este procedimiento se enmarca, y voy ahí al hilo de lo que decía Luis, en lo que es un ámbito social determinado. Vamos a ver, a nadie se le escapa que en este país, en Andalucía, en España y en Jerez, se están viviendo desde hace unos años para acá, pues una serie de circunstancias que hacen que los ciudadanos cada día más, desgraciadamente, no crean en nada, absolutamente en nada. Bien, pues se da la circunstancia de que se da un determinado procedimiento penal sobre una determinada persona en concreto, con una relevancia, como coincidimos los cuatro que estamos aquí, de una importancia magnífica en ese sentido, y curiosamente la instrucción, la calificación de los hechos, todo cuanto acontece en ese procedimiento se magnifica de una manera superlativa. Y no voy a poner ejemplos con otros procedimientos porque, bueno, soy profesional de derecho y sé que cada cosa tiene su cosa. Pero sí también sabemos que la sociedad y el ambiente donde nos rodeamos terminan influyendo de alguna manera. Fijaos, nosotros entendemos que el procedimiento nace viciado porque entendemos que nace de una denuncia que es falsa, que no es real. Es decir, estas contrataciones se hacen en el ámbito, insisto, de un pacto político. Eso por un lado. La denuncia la interpone Pilar Sánchez. Pilar Sánchez. Vale. Se hace, pero que esas contrataciones entendemos que eran contrataciones correctamente realizadas dentro del ámbito político. Esto se lleva a la justicia, pero no solo eso, sino que es que el procedimiento empieza con una calificación de cerca de 18 o 19 años. Y paulatinamente, en ese circo mediático que rodea este proceso, se queda en una calificación de 4 años y medio, bueno, un poco más por parte de la Fiscalía, e incluso la acusación particular, que al hilo del interés político, el Partido Popular, la derecha en este país, de este pueblo, de esta ciudad, el gobierno municipal, se alinea en esa acusación particular, incluso la rebaja en la última calificación. Es curioso. Es decir, este proceso ha estado viciado desde un principio de una serie de altibajos que solo buscaban única y exclusivamente el bombo mediático y que de alguna manera se le diera a los ciudadanos esa carnaza, ese alimento salvador de lo que está ocurriendo en el resto. Porque si tenemos que ponernos a comparar, los que nos están viendo sabrán perfectamente que aquí no ha habido equidad absoluta, teniendo en cuenta todo lo que está pasando en este país y lo que está cayendo en este país. ¿Vale? Desde ese punto de vista, al aplicárselo a lo político, Pedro Pacheco y José López pusieron a disposición de la organización política a la cual pertenecen sus actas de concejal. Nosotros entendemos que están en su derecho y legitimados por el pueblo de Jerez que los votó para seguir trabajando en tanto en cuanto esa sentencia al menos no sea firme. Y en tanto en cuanto, y no se nos olvide, la Junta Electoral Central no sustituya esas posibles vacantes, que también podremos hablar mucho de eso, porque la reforma del 2011, jurídicamente tenemos personalmente muchísimas dudas que puedan ser aplicados a hechos del 2005. José Manuel. Sí, bueno, yo en este caso hay cosas que no estoy de acuerdo. Ya, por eso te has apuntado con varios asteriscos. Sí, no estoy de acuerdo con Raúl. Igual por mi desconocimiento de lo jurídico. Yo trabajo en el campo de lo social
Ya. conozco mucho más lo social y a lo mejor por mi conocimiento. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, es un error llevar el argumento jurídico a lo político, porque no se está juzgando al político, se está juzgando, en este caso, una persona que ostentó un cargo público y que, según entiendo yo, lo poquito de lo jurídico que entiendo, se ha tipificado, o sea, está tipificado unos hechos que el tribunal ha entendido que era culpable. Sí, la calificación ¿no? nadie la discute. Que yo no, la calificación la podemos discutir, pero, no, Raúl, pero yo se ha creo, realizado. pero yo creo que se puede Perfecto. defender uno mejor desde lo jurídico que no trasladarlo al ámbito de lo político, donde ya entran ahí unos condicionantes, ya entran ahí unas características distintas si lo sacamos de ámbito. Hay ya unas condiciones distintas, hay unas reglas de juego distintas Las que también. se han dado en este Las que se han dado. procedimiento, las que Profundo se han dado en respeto, ese lógicamente, al procedimiento. foro y a vuestro planteamiento político, que yo no lo he dicho antes, voy a dar mi opinión y no voy a decirle a los demás porque ya a mi edad soy algo mayor, 51 años. No, ya hace tiempo que no le digo a los demás qué es lo que tienen que hacer, sí digo lo que yo haría. Lo de la denuncia falsa no estoy de acuerdo porque se ha demostrado y un tribunal demuestra que no es falsa en cuanto que la sentencia, aunque no sea firme, el tribunal ha dicho que lógicamente Los hechos son revisables y de hecho estamos se van a diciendo revisar. en el momento en el que nos encontramos, el tribunal lo que ha dicho es la denuncia no es falsa, Sí, lo que tenemos se ha es admitido, se ha calificado y se ha sentenciado. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que la denuncia sea falsa. Lógicamente, todo está enmarcado en lo social. Todos estamos en lo social. Que el contexto ayuda. Yo, cuando en mi año mozo iba a la cárcel, había gente que habían robado 3 kilos de limones y llevan aquí 2 años, quiero decir. Claro, el ambiente, el contexto, la situación, todo, claro, el contexto siempre, y es verdad que puede ser que quien imparte justicia, que también vive en ese contexto, que también vive en la sociedad. Yo decía el otro día, y no sé si me equivoco, ¿no? Le decía a un amigo el otro día, jurista además, le decía, posiblemente hace 15 años, y es una opinión muy personal, y respetando la justicia, la sentencia hubiese sido distinta. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos hoy día no es la sociedad en la que vivíamos hace 15 años. Hoy se están produciendo hechos muy graves, Han cambiado mucho las hechos cosas. muy graves donde los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de una crisis muy dura y donde lógicamente ese contexto, y en eso estoy de acuerdo contigo, Raúl, hay decisiones que se toman que hace 15 años yo estoy completamente seguro que se hubiesen tomado de distintas De otra formas. ¿Por forma. qué? Porque el contexto, lo que trabajamos en lo social, sabemos que el contexto es una parte fundamental en la vida de las personas y empuja, claro que empuja. ¿Cuánta gente hay en situación de pobreza y exclusión contextualizado por su familia, por su educación, por su formación? Eso, y estoy de acuerdo con Luis, que el Partido Popular está recortando. Bueno, pues todo ese contexto es verdad que puede producir, pero no es menos cierto que la justicia en cada momento contextualizada con esa estructura social que existe, pues lógicamente toma las decisiones en función y quizá, y yo me alegro de ello, la justicia ahora mismo está sensibilizada por unos temas, cuántas familias en la calle por desahucio, que hace unos años, al no ocurrir, pues lógicamente también las sentencias iban en función de la realidad que íbamos viviendo. Por lo tanto, yo creo que efectivamente hay una sentencia, todo lo hemos dicho aquí que hay que respetar. Creo un error, vuelvo a decirlo, llevarlo al ámbito de lo político. Quien lo lleve me parece además respetable y así lo hago. Pero es verdad que también creo que se ha jugado un procedimiento, quizá el procedimiento no ha sido el adecuado y eso es lo que han jugado los jueces y eso es lo que han dicho los jueces, que no ha sido de la manera correcta o como marca la ley. Bueno, pues Santiago. Sí, bueno, tu turno. yo decirte, Raúl, que no te sorprenda. O sea, Me sorprendo, sí, tú has ¿cómo dicho, me voy a sorprender? te ha dicho que te Si en sorprende el lo que yo digo. 2011 se defendió Yo- por parte del PSAPA. yo no he defendido nunca- Se defendió perfectamente aquella contratación en el vale. momento que se interpuso la Yo hace la dos denuncia. yo hace dos en el PSA en diciembre de 2008, por lo tanto no estaba en el pacto de gobierno, que sí Bueno, pues estabas yo tú como concejal Te del lo PSA. digo para Estabas que tú lo como sepas. estabas tú Para como que lo- concejal. Para que lo sepas, Santiago. Nosotros nos hemos limitado a hablar de la sentencia. Hay unos hechos probados, no hay una denuncia falsa, como decía José Manuel, hay una denuncia admitida a trámite y la jueza prueba unos hechos donde hay 2 delitos, que son malversación de caudales públicos y prevaricación. Y por esos 2 delitos Había otro, se le incluso, aplica había otro sí, incluso más. falsedad documental. Había Falsedad Sí, documental. sí. Fijaos Sí, es verdad. hasta dónde llega Bueno, el pero a mí me hace... perdona, Santiago, fijaos hasta dónde ha llegado la esquizofrenia de este procedimiento, de este proceso.
que es que se ha calificado. Primero se calificaron en 18 años. Después la acusación particular bajó la calificación. Después la Fiscalía tiene otra calificación. Y no solo eso, sino que el tribunal copia perfectamente la calificación sin entrar en más asuntos que propone la Fiscalía. Fijaos hasta dónde ha llegado esto. Pero Yo cuando me refiero, yo cuando me refiero a denuncia falsa, me refiero a que este asunto es un asunto político, puro y duro, enmarcado en un pacto de gobierno, en un pacto de 2005. Los que nos están viendo, y además ha salido publicado, yo no voy a contar nada nuevo, cuando se hace el pacto de gobierno entre el PSA, el PSOE, Pacheco y Pilar Sánchez, hay un reparto de asesores y al PSA le corresponden 3 asesores. Y esos 3 asesores tienen nombre y apellido, y ninguno era ni Manolo Covacho ni Pepe López. Eso está publicado y está demostrado. Porque además se aprobó en pleno municipal, de los que vosotros dos estabais como de concejales. Yo no. Tú no, Raúl sí. Yo entré en el 2007. Y luego hay una resolución de alcaldía que nombra con nombre y apellido a los asesores, tanto del PSOE como del PSA. Eran 2 por el PSA, por el grupo del PSA, y 1 que alcaldía cedía al PSA. Y esos 3 tienen nombre y apellido. Y además que está demostrado, o sea, y eso la sentencia está demostrada. Pues Santiago, por le tendrás tanto, que preguntar a los responsables que firmaron ese pacto de tu organización. Yo no tengo que preguntar nada a nadie, porque yo no estaba en aquel momento. Te lo expliquen porque te lo van yo no estaba en aquel momento, y además te lo van a explicar perfectamente. Le estoy diciendo una verdad que además eso es demostrable, y además lo ha demostrado el ayuntamiento, que era la acusación, ¿no? Dicho esto, aquí no se está jugando que el señor Pacheco pudiera o no contratar a nadie, sino que se ha saltado todos los procedimientos. O sea, un alcalde o un teniente alcalde tiene potestad para contratar, pero tiene que seguir un procedimiento. Si tú contratas a través de una empresa municipal, hay un consejo de administración donde tú tienes que llevar esas contrataciones. Y si lo haces a través del ayuntamiento, hay un pleno en el que hay que aprobar el nombramiento de asesores. Y eso no se ha hecho. Ahí está el delito. Os El delito no está en otro sitio. recomiendo que os leáis las testificales de administrativistas muy importantes hay unos hechos probados, como Rivero y Ser. Hay unos hechos probados, y en base a esos hechos probados, el artículo 404 del Código Penal dice que son de 7 a 10 años de inhabilitación, en este caso ha sido 8, y el artículo 432 del Código Penal de 3 a 6 años de prisión, y le han puesto 4 años y medio, con lo cual yo creo que no se sale del contexto de lo que dice el Código Penal, lo que es la sentencia en sí. Ahora le tocará al señor Pacheco, al señor López, intentar con el Supremo demostrar que eso no ha ocurrido. Correcto. Pero hasta el día de hoy hay una sentencia, aunque no se firma, condenatoria. Y nosotros entendemos que ninguna persona que se dedica a lo público debe estar en un cargo público condenado. Porque además, con toda la que está cayendo en este país, que hemos estado hablando, pues es, de alguna manera, engrosar más esa desafección que hay entre los ciudadanos y los políticos. ¿Por qué? Porque aquí no dimite nadie, aquí no pasa nada. Aquí uno es condenado y se mantiene en el sillón y no pasa nada. Y eso es lo que hace que los ciudadanos no crean en la política y no crean en los políticos. Yo creo que eso hace mucho daño a todos los que queremos pues trabajar por nuestra ciudad, en este caso, en el ayuntamiento, o presentarnos a una elección. Por eso nosotros del Partido Socialista, siendo coherentes, igual que lo pediríamos con otro partido. O sea, que no, aquí no es cuestión de personas ni de siglas, aquí es cuestión de que las personas que se dedican a lo público, si son condenadas, deben de dejar su cargo público, porque creemos que es incompatible y además por una cuestión de ética y de moral. Luis, ¿cuál es tu opinión de todo lo que se está diciendo en esta mesa? Yo lo llevo más un poco al tema, como bien han apuntado antes los compañeros, ¿no? a explicarle un poco a la ciudadanía estos conceptos, ¿no? Yo no me voy a poner aquí a fajar sobre temas jurídicos, ¿no? Pues aparte tampoco yo soy letrado ni me considero un experto. Lo que sí tengo claro es que la acusación la presenta el Ministerio Fiscal, ¿no? Entonces, bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice Raúl, de que la denuncia pueda ser falsa, además. Puedo entender a lo mejor que discrepe él de los términos de la acusación, que es totalmente lógico, e incluso pueda discrepar del fallo, puesto que el fallo, a no ser firme, pues siempre le queda a uno la posibilidad de encontrar dentro del fallo, pues él además, que es letrado, pues puede haber alguna contradicción, y dado que cualquier ciudadano, entiendo que no tiene indefensión, pues tiene la posibilidad de, como han dicho, de recurrir, ¿no? Y hasta ahí no hay ningún problema. Yo, por lo que me he informado, puedo estar de acuerdo con él en lo que dice de la reforma de 2011, ¿no? Que es la que está en base ahora ya hemos escuchado a la alcaldesa, para pedir un poco que suelten lo que es el acta de concejal, ¿no? Se basa en una reforma que se hizo en 2011 y hasta donde yo llego no se puede aplicar a un delito anterior, o sea, la justicia no es retroactiva y entonces si esta sentencia de 2011 no se puede intentar aplicar a unos hechos que ocurrieron en 2005, si no me equivoco.
Entonces, por ahí sí estoy de acuerdo. Y luego, a la hora de intentar un poco pues que los ciudadanos entiendan todo esto que pasa, como dice Santiago y demás, a los ciudadanos hay que explicarle que muchas veces el descrédito de los políticos vienen por los propios políticos, quiere decir, son los propios partidos políticos los que, sin dejar que la justicia actúe, ya se dedican José Luis, perdona, ¿tú estás de acuerdo que un político condenado siga en su cargo? Yo Porque personalmente... hemos hablado incluso que los Sí. imputados no deberían de seguir. Ya. O sea, condenado, con una condena, firme o no firme. Sí, yo ¿Tú Debería creo- crees seguir en que su cargo, es sí o no? compatible? Pero cada vez que sale un tema este, yo siempre lo llevo al mismo plano, ¿no? Hace poco hubo temas sobre, bueno, está famoso el Bárcena ahora y ha entrado en virtud del tema de la financiación de los partidos políticos y demás. Vamos a ver. Hay tantos casos. Este es un problema del legislador, entiendo. Yo aquí cuando se habla de la jueza, por ejemplo, yo entiendo, sin ser letrado, vuelvo a decir que, o sea, la jueza aplica la ley, quiere decir, pero la jueza no hace la ley. La hace el legislador, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, los partidos políticos son los que tienen que marcar las reglas de juego. Y las reglas de juego deben ser iguales para todos. Entonces, bueno, si ya hemos visto, yo he sacado el caso de la zona franca. Vamos a ver. ¿Y qué hacemos con la zona franca? Estamos hablando de 4 millones de euros. El Partido Popular está pagándole el abogado a los condenados ya. Dejarán sus cargos, ¿no? Supongo. No, digo. no. ¿Y dejará el cargo quién? ¿El presidente del Partido Pero Popular yo va a dejar el cargo? pregunto, Que la jueza bueno, lo yo ponga. pregunto Lo eso. preguntas luego, por favor, que es que tenemos que irnos a publicidad. Lo preguntas luego, te lo guardas ahora mismo porque nos vamos un momentito a publicidad y enseguida regresamos aquí en Atando Cabos. Pues sobre la justicia, seguimos hablando en este tiempo de debate en Atando Cabos y nos quedábamos con esa pregunta en el aire de Raúl, no le dio tiempo a hacerla, quería hablar de legitimidad, en este caso democrática, ¿no? Es que cuando empezamos a hablar, nos metemos en faena, a todos nos sale la pureza. Pero vamos a ver. La legitimidad política o democrática, ¿quién la da? ¿Los jueces con una sentencia o los ciudadanos? Porque vamos a ver. En esta ciudad, y voy a decir esta ciudad, ya después diré en ámbitos mayores, por legitimidad pura y dura democrática, el gobierno municipal debería de haber dimitido, se debería haber ido. Porque ha echado a la calle 260 trabajadores, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo ha tumbado, además con una sentencia donde se le tira bien de las orejas, con un procedimiento absolutamente irregular, y no voy a utilizar otros términos, y sin embargo están ahí. En esta ciudad se ha tenido una ciudad 21 días con la basura hasta los balcones, y la señora alcaldesa no ha aparecido hasta el día 21, y por qué se le forzó a aparecer. Es decir, si empezamos a hablar de quién tiene que dimitir, quién no tiene que dimitir, pues igual hasta el señor Rajoy se tiene que ir, porque legitimidad democrática no tiene con los escándalos que tiene detrás, Bárcenas, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Lo que yo quiero decir es que, y voy a reiterar mi posicionamiento, nosotros entendemos que esas dos contrataciones, sin entrar, y ahí te doy la razón, José Manuel, en judicializar la política, porque estas son las cosas que traen estos temas. Estas dos contrataciones se hicieron en el ámbito de un pacto político, que se conoce y se conoció en su día. Ha dado lugar a un procedimiento. Voy a quitarlo de denuncia falsa, lo retiro. Voy a poner denuncia
no acorde a la realidad política que dio lugar a aquello, ha dado lugar a un procedimiento que desde nuestro punto de vista ha estado lleno de irregularidades en todos los sentidos, que efectivamente ha dado como consecuencia una sentencia que va a ser recurrida. El acta de concejal de estos dos compañeros pertenece a la organización política. Estos dos compañeros lo han puesto a disposición de la organización política. Te corrijo, al principio son personales. Son personales. No, las actas de los concejales pertenecen a las organizaciones políticas. No. Distinto es que después alguien se la quiera quedar y no se vaya, y se vaya al grupo mixto o se vaya donde Bueno, quiera. pues es personal, es personal. Cuidado. Es personal. Pero políticamente pertenecen por moralmente y éticamente a la me han dicho, organización. perdona, que eran personales. Bueno, Son personales. Bueno, pues Bueno, no son moralmente. personales, ¿vale? La organización política le ha dicho que sigan trabajando, que se dediquen a su defensa procesal, ¿eh? Y después, si este ayuntamiento, que tantas ganas tiene de cargarse a Pacheco, porque es el único que está dando una oposición clara, firme, que se está demostrando en esas encuestas que ya tenemos desde el noviembre por ahí, que se está derrumbando la intención de voto del Partido Popular, que tantas ganas tiene de cargarse a Pacheco, pues que inicie un procedimiento administrativo. No es el ayuntamiento el que va a quitar a Pacheco y a Pepe López de concejales, que lo sepan los ciudadanos. Las vacantes las cubre la Junta Electoral Central. Y antes ya hemos hablado, y Luis también lo ha comentado, que la reforma del 2011, cuidado, mucho cuidado, que desde nuestro punto de vista no es aplicable a hechos que son del 2005, por pura lógica de derecho. Santiago nos levanta la manita, No, sí, como en el cole. A yo ver. coincido con Raúl en que la legitimidad la dan las urnas, pero el tener legitimidad no da derecho a cometer delitos. Por supuesto que no. Por supuesto. Para eso supuesto que tenemos no. al tercer Por poder del Estado, por que es el supuesto poder que no. judicial, que tiene que tutelar efectivamente la justicia, y cuando hay un delito, supuestamente un delito, tiene que actuar. Y eso es lo que ha hecho en este caso, y lo que tiene que hacer en otros tantos casos. Que es verdad que la justicia no ha actuado en otros casos, a lo mejor con la misma, ¿cómo diríamos? Diligencia. Pues posiblemente. Las circunstancias también son distintas. Yo no estoy de alguna manera, ¿cómo diría? Diciendo que la justicia ahora sí, antes no. A ver si me explico. Sí, Lo que porque quiero luego te voy a decir- preguntar lo que- yo, porque lo he que visto quiero- una contradicción. No, lo tiempo que quiero atrás. decir es que, lo que quiero decir es Me he apuntado ya aquí. que en este país se han hecho barbaridades y la justicia no ha actuado con la diligencia o con la fuerza que tenía que haber actuado. Santiago, y se siguen Sí. haciendo. Entonces, Sí. eso es para no creer en la justicia tan ciegamente como nos decías antes. Lo que ocurre es que la situación dada en este país, con la crisis económica, con los casos de corrupción, ha obligado a que los jueces se pongan las pilas. A los jueces y los fiscales. Y curiosamente Y- se la ponen con Pacheco. No, Pacheco es uno de... ¿Han no, empezado por ahí, Raúl? Pacheco, Han empezado por ahí. Pacheco es uno de los tantos que van a caer, de los tantos que van a caer. Alcalinas. Bueno, bueno, ya veremos si cae. Y además, pues ya por lo pronto tiene una condena, por lo Vale, pronto. perfecto, No es la única Claro, sentencia. que Lo que se quiero sabe, decir con todavía no esto se sabe. es que va a haber Ahora, José Manuel. que el desprestigio que haya podido tener la justicia en estos últimos años lo van a recuperar a base de sentencias ejemplarizantes. Y esta es una de ellas. Un señor que ha estado 24 años de alcalde, que ha hecho cosas buenas, cosas malas, y que por algún error, pues le ocurre lo que le ocurre. Y eso va a ocurrir a muchos políticos de este país. Ya está ocurriendo. Hay casos en Galicia, del Partido Popular, de alcaldes y de presidente de Diputación, Canarias. con casos de enchufismo y demás, ¿no? En ese caso. Al lado, ahí Entonces, cerca, no hace que falta irse esto, tan lejos. esto es una cuestión que no es solamente de Jerez. Ya. Y ya digo, en Jerez hay procesos judiciales abiertos importantes contra otros partidos, contra dirigentes de otros partidos y también contra el señor Pacheco. O sea, que esto no acaba aquí. No, esto es No una acaba patata aquí. Y esto no es, caliente que no es va a dar mucho de sí. judicializar la política. No tiene nada que ver. Son cuestiones que están fuera de lo que la política tiene que hacer y que entonces actúa el Poder Judicial. José Manuel. Sí, yo voy a empezar por lo último porque no estoy de acuerdo. Yo eso de que la justicia tiene que ser ejemplarizante, no lo creo. Yo creo que los políticos, o los que nos dedicamos a la política en los distintos niveles, sí tenemos que ser Pero si tú no lo eres, ejemplarizante, pero no la justicia. La justicia tiene que ser ecuánime, justa, que trate a todos los ciudadanos y ciudadanas por igual, porque para eso hay un código penal Sí. con una tipificación de los hechos. Entonces, no estoy de acuerdo que porque el contexto que yo antes he defendido, que es distinto, ahora yo,
emita una sentencia porque va a ser ejemplo para otras personas. Yo no estoy de acuerdo porque entonces, hace 5 años ese mismo hecho con otro tribunal hubiese dictaminado de manera distinta. Eso a mí me parece injusto. Pues José Manuel, efectivamente. Pues me parece eso injusto. Es lo que ha pasado. Y yo no sé lo que ha pasado, Raúl, sí que- pero me parece que los ciudadanos no, que nos están viendo pero esta me noche parece se dan cuenta de injusto esto. si lo hagan al señor Pacheco Si es o que- se lo hagan a Pepito el de los palotes. Me parece injusto. Ejemplarizantes tienen que ser los políticos, los que se dedican a la política, los que nos dedicamos a la política, los que hemos tenido cargos públicos, que cuando hemos estado en los cargos públicos sabíamos que se nos iba a medir, a mirar, a enjuiciar por unas decisiones que íbamos a tomar, porque no hay que olvidar que esas decisiones tienen incidencias positivas y negativas en los ciudadanos y pueden beneficiar o perjudicar. Por lo tanto, yo creo que es ejemplarizante el que se dedica a la función pública, el que está en la política. Y digo la función pública porque también al funcionario se le exige Por supuesto. lo que la ley marca. Por tanto, ¿que tiene fallos la justicia? Válgame Dios. Si echamos la vista atrás y para adelante. ¿Por qué? Porque es un sistema y los sistemas se intentan que funcione de la mejor manera posible, pero también tienen sus fallos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos perfectos y los sistemas los constituimos los seres humanos. Que es verdad que cada vez más se irá perfeccionando y que cada vez más se intentará ser justo. Vuelvo a insistir, yo he visto gente en la cárcel muchos años por robar 4 kilos de patata, 3 kilos de limón y 2 kilos de cebolla, porque las faltas se suman y al final resulta que tú qué has hecho. Es verdad que en la cárcel no había hecho nada, pero bueno, en cualquier caso, esto ya es un poco, no, es lo que se dice por quitar un poco de hierro, pero que es verdad que no podemos decir que la justicia en determinados momentos tiene que dictar una sentencia por el contexto, porque puede perjudicar a un ciudadano. Y un sistema judicial no puede permitirse, en perjudicar porque es ejemplarizante. Vuelvo a insistir, ejemplarizante es lo que se diga en la política. La justicia justa. Luis. Sí, bueno, yo en el común general, durante el debate ya los televidentes están escuchando, ¿no? Se está hablando de judicializar la política, ¿no? Y yo creo que nadie en esta mesa puede dudar, ni en esta ciudad, que en Jerez se ha judicializado la política, ¿no? Yo quiero hacer memoria y el primer caso lo puso encima de la mesa el Partido Popular denunciando unas contrataciones, entonces todavía en el pacto PSOE-PSA, que luego cuando el juez ya en las primeras instancias habían dicho que eso no tiraba para adelante, se retiraron de la denuncia. Y recuerdo al señor Bernardo Villar que dijo que se retiraba de la denuncia, desistían porque no tenían fondos. Yo no sé si mis compañeros de mesa se acuerdan, pero eso fue así. Nos retiramos porque no tenemos dinero, ¿no? Meto fuego y ahora no tengo agua para pagar, páguenla ustedes, ¿no? Perdona Luis, que yo no quiero parecer que interrumpa. En este caso concreto que nos ocupa, el abogado, el letrado de la acusación particular del ayuntamiento no era el que ha actuado. Sí, bueno, yo... A posteriori. Eso tú me has interrumpido porque yo iba en esa línea Pues perdóname, de argumentación. Iba por ese camino. Perdóname. Sí, porque estamos hablando de judicializar la política y los televidentes deben de entender que este caso que he contado, luego llegó los famosos casos, bueno, que han salido en prensa, de la famosa que la gente la ha llevado al terreno de la pelea personal, Pedro Pacheco, Pilar Sánchez, da igual, ¿no? Y dentro de ese ámbito, bueno, ya ha anticipado Raúl, ha anticipado un poco la jugada. Efectivamente, el abogado, digamos en este caso, por abreviar, puesto por el ayuntamiento, no era el que estaba en un principio, ¿no? Entonces, hay que decir que el gobierno del Partido Popular, cambia al abogado, contrata a un abogado externo del ayuntamiento, que todavía no sabemos cuánto ha costado, que fue candidato a las elecciones municipales por el Partido Popular, que toda la ciudad sabe la animadversión que ese abogado tiene hacia la figura de Pedro Pacheco, y luego además que se hace totalmente a espaldas, por ejemplo, de un consejero como yo, que soy consejero de la empresa del suelo y que no me enteré hasta que llegó el juicio, ¿no? Entonces, por eso he dicho lo de judicializar la política, que hay que tener mucho cuidado con las varas de medir, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar en esos terrenos porque para mí la vara de medir aquí la pone la jueza. Y la jueza pone la vara de medir conforme
a lo que el legislador ha legislado y se ha aprobado en Parlamento. O sea, los legisladores en este caso son los políticos, son los que ponen las reglas de juego. Y ahora yo enlazo a lo que se ha estado debatiendo hasta un momento, que yo me he quedado en medio, sin te opinar. quedaste ahí en el aire. Entonces, yo no voy a decir, yo sé las reglas de juego interna que marca mi partido político y lo que yo estaría haciendo en el caso, pero yo no puedo aplicar lo que yo creo para mí, o moralmente para mí, no lo puedo exigir a todo el mundo si eso no está en ley. No está en ley, ¿no? Y yo creo que aquí el gobierno del Partido Popular en esta ciudad se precipitó desde el primer minuto que escuchó la sentencia, que se filtró por otra parte, y se precipitó ya pidiendo y exigiendo responsabilidades de demás, ¿no? Cuando ellos no lo han asumido. Aquí ha puesto, creo que Santi ha puesto el caso de los ERE. El ERE, bueno, el ERE es durísimo la sentencia, ¿no? Es arbitrario. Ya cualquiera que coja la sentencia del ERE puede ver las declaraciones del primer teniente de alcalde. Es que no estamos hablando de uno cualquiera, el primer teniente de alcalde. Esa persona no puede dimitir por esos hechos. Este gobierno no asume responsabilidades por saltarse la ley y de esa manera, y sin embargo exige a otros que tienen que tomar medidas. Bueno, pues eso yo creo que es difícil de entender por la ciudadanía. Yo creo que en el clima que hay actualmente, que lo han dicho ya antes mis compañeros, el clima que hay actualmente de crisis y de la gente pasándolo mal, evidentemente yo creo que la sociedad quiere que todo el mundo se vaya, ¿no? Incluso, permitiéndome la expresión, querrían un ERE de políticos incluso, ¿no? Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, yo creo, en el fondo. Claro, no debemos de engañar a nadie y debemos de decir que estos hechos que estamos juzgando no son hechos que hayan ocurrido ahora, son hechos que ocurrieron, algunos estamos viendo casos desde el 2005 y esa fecha, Sí, ¿no? de tiempo atrás. Entonces, claro, la justicia no se debe de mover por la inquietud social ahora, y el legislador no debe de legislar en caliente, ¿no? Que ya hemos visto en este país que se han hecho leyes en caliente en virtud de que, bueno, pues que ahora han secuestrado. ¿Bien? Entonces, muchas veces ahora cuando sale la sentencia, y lo digo porque, bueno, a mí me lo han dicho mucha gente, la gente dice, pues qué barbaridad, esto por 100 y pico mil euros. ¡Qué tiene que ir barbaridad! 8 años, Esa es 4 la años. expresión. Sí, pero Qué esa es la barbaridad. expresión popular. ¿Por qué? Porque el que no conoce la ley dice, oye, por este dinero va a la cárcel. El otro se ha llevado 32 millones de Sí, sí, euros, la al gente final, lo hace en función y todavía de está la- fuera. El mata está del condenado y porcentaje de puede salir del país. dinero. Pero si es que, además, Luis... Entonces la gente se vuelve loca. ¿Por qué? Entonces, bueno, si hay una, por decirlo así, una prevalencia social sobre ciertos delitos y donde no se ve que haya justicia en algunos casos, la obligación es del legislador y no del juez, porque el juez va a aplicar la ley que haya en el momento. Ya. Raúl. A ver, los jueces efectivamente aplican la legislación que los legisladores, que el cuerpo legislativo, que el poder legislativo le pone encima de la mesa. Exactamente. Pero hay muchas maneras de interpretar esa misma ley. Y antes he rehusado hacer comparaciones. Pero voy a poner un ejemplo porque me lo pide el Que cuerpo. todas las comparaciones son odiosas. Son odiosas, Bueno. son odiosas, pero en este caso voy a poner un ejemplo. En una población cercana a Jerez, 700 y pico de contrataciones a dedo, dio como resultado con la misma fiscalía, que yo el otro día de broma le decía a una persona, yo vamos a tener que traer todos los casos de corrupción a la Audiencia Provincial de Cádiz, bien a la sección octava o bien directamente a Cádiz. Porque es que la fiscalía de Cádiz es genial para esto, aquí se lo cepilla todo. Pues ese mismo caso que se dio en el Ayuntamiento de Chipiona dio lugar a una pena de inhabilitación. Y fueron 700 y pico de contratos. ¿Por qué delito, Es decir, Raúl? ¿Por qué delito? Por enchufes, directamente. No, el enchufe no existe como delito, tiene que Bueno, ser a ver, prevaricación. contrataciones que llevan Colocaciones a dedo, ¿no? contrataciones que llevan aparejadas, pues delito de Sin prevaricación, dar cuenta pleno ni nada. probablemente malversación, Pues entonces, si está condenado etcétera, a 60 etcétera. años de En prisión, definitiva, no puede- en definitiva, que no es cuestión de comparar, es simplemente de trasladar al que nos está viendo, que en este caso concreto se ha querido ejemplarizar. Que en este caso concreto, desde nuestro punto de vista, de mi punto de vista, este caso está imbuido de intereses políticos muy importantes. Y con todo el respeto a la justicia que le debo,
que le debo incluso como profesional, ¿Qué te va a decir? estamos, Te metió velado, no, a ver, yo ten puedo cuidado criticar en una las aguas sentencia, en las que te yo mueves. puedo criticar una sentencia Sí, desde claro, un punto de vista Sí, claro. social, efectivamente. Cualquier ciudadano puede La hacerlo, ¿no? sentencia se acata y se recurre con los mecanismos que legalmente se establecen. Y punto. Yo no estoy diciendo que el tribunal presidido No, por, la por sentencia doña es clara, la Lourdes, sentencia es clara. por doña Lourdes haya cometido ningún tipo de delito ni de mala intención. No, yo lo que digo es que el ambiente que ha rodeado este procedimiento ha estado absolutamente viciado y que muy probablemente y que muy seguramente el gobierno de la ciudad, un gobierno que es absolutamente inútil, pues ha empujado a Eso todo estamos lo de que acuerdo, yo mediáticamente pueda, a todo lo que mediáticamente pueda para sacar partido de esto. Por una sencilla razón, porque se trata de Pedro Pacheco, que en las últimas encuestas pues parece ser que le puede hacer mucha pupa. Y ya está, y eso es lo que nosotros opinamos. Perfecto, Santi. Yo cuando, le pedía cuando turno, yo he pero dicho José Manuel, vamos la enseguida. justicia tiene que ser ejemplarizante Tenemos porque tiempo. la justicia tiene que ser equitativa, pero tiene que ser ejemplar. Si no tenemos una justicia ejemplar, ¿de qué estamos hablando? Que cada caso, en función de quién sea, tenga más recursos o menos recursos, la sentencia es distinta. para nada. Por eso yo digo que tiene que ser ejemplar. Si la justicia no es ejemplar, coge a una de las patas del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me refería cuando yo hablaba de justicia o de sentencias ejemplarizantes. Yo no voy a comparar este caso, este es el único caso que estamos comentando ahora mismo, habrá otros casos. Pero, No, de la zona franca también estamos pero digo, aquí hay dos delitos y se condenan por dos. Te has pestillado hoy, sí. Aquí hay dos delitos y se condenan Estamos por dos hablando de delitos. 30 millones de euros, perdona, Santi. Sí, hay dos delitos y se condenan por dos delitos. He dicho antes que el artículo 432 del Código Penal dice que en el delito de malversación de caudales públicos la pena será de 3 a 6 años de prisión. Sí, que se ha aplicado, Entonces se ha aplicado el sistema ese medial, artículo. el sistema y luego, medial para- y luego en la de prevaricación de 7 a 10 años de inhabilitación. O sea, yo no creo que la sentencia o el fallo esté en desacuerdo con los delitos que están probados en esta sentencia. Pero si técnicamente, Entonces, técnica cuando me habla de jurídicamente Chipiona está- y me dice que por 700 enchufados solamente hay inhabilitación, pues seguramente es que no habrá delito de malversación de fondos, de caudales públicos, perdón, sino que habrá delito de prevaricación. Y por No eso hay conocemos inhabilitación tampoco- exclusivamente. No, pero es que Digo no- porque si esa no, base. estaríamos hablando de que el juez o la jueza prevarica. Santiago, que no me has Cuando un entendido, juez, que no, me pero has yo entendido. termino, cuando un juez no aplica la ley, está prevaricando. Ya. Entonces, estaríamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y luego, hombre, yo no voy a defender aquí la acción del gobierno del Partido Popular, Dios me libre. Pero el abogado que llevaba este caso, contratado por el PSOE, también fue contratado externamente, ¿no? O era del ayuntamiento. Yo no he dicho que lo haya contratado. No, digo, era contratado externamente, era un abogado de San Lucas, creo recordar. ¿No? Entonces. Pero se dio cuenta el consejo. Bueno, pero y tampoco sabemos cuánto ha costado, ¿no? Habría que preguntar tanto cuánto ha costado el Uno actual. como otro. Sí, Como se eso sabe, digo, se lo que sabe. quiero decir es que teniendo un gabinete jurídico como tiene el Ayuntamiento de Jerez, se contrata para todos los casos que el Ayuntamiento lleve a personal externo, o sea, a bufete externo. Entonces, pero eso lo han hecho todos los partidos políticos. Y no entiendo, teniendo un gabinete jurídico como tiene el Ayuntamiento, que además creo que tienen buenos profesionales. Entonces, vamos a pedir cuánto ha costado el señor Cosano y vamos a pedir cuánto costó el que Pilar Sánchez contrató. Porque si no, no tendríamos a toda la documentación. A pedir cuentas. No se José sabe porque Manuel. uno pasó por consejo y el otro no ha pasado por consejo de la empresa. Entonces no es lo mismo caso. Estamos hablando de judicial y aquí en este ¿Pero caso. cuánto ha estamos cobrado? hablando ¿Tú lo de sabes que estaba en el consejo? No, yo estoy en el consejo ahora y no lo sé. Lo que ha cobrado el señor Cosano. Bueno, Yo pues creo- otro No, el día anterior, nos lo el cuentas. Eso es lo que hablo yo un José poco Manuel. de trasladar todos estos temas al ámbito político. Al final, si empezamos a tirar de cuando el corneta de Franco hacía no sé qué, quiero decir, porque claro, empezamos a tirar de unas situaciones que son raras. Entonces, Y empezamos ¿de a qué estamos comparar, hablando, al final la comparación Claro. es toda odiosa. Yo lo que no estoy de acuerdo con Raúl es que, por ejemplo, dice, no, es que ha sido ejemplarizante porque es el único caso de oposición. No lo creo, hay otros partidos, pero Esa otra es una tarea. opinión- ya lo sé, una opinión política, ya ya lo sé. política, Pero yo está tengo claro. la obligación de decírtelo Bueno. con mucho cariño, te lo digo. vamos. Con datos, de noviembre, sí. Con datos de Entonces, noviembre. bueno, que no, que hay más Cuidado. oposición, que cada uno Cuidado. tiene su estrategia Por supuesto, en la oposición no. y cada uno, ¿no? Está claro. Tampoco creo, Raúl, sinceramente en mi opinión, vuelvo a insistir en mi opinión personal, es que la justicia haya tomado como ejemplo en una sentencia al señor Pacheco. Que Yo no he dicho eso. Bueno, ¿eh? vale, pero me explico. Él ha dicho que han empezado Yo no he por dicho. ahí. Vale, bueno, que han empezado, pero que pudiera ser, pero que si es este que está aquí, siempre lo he defendido, lo defiendo y lo defenderé, que es un craso error que se tome a alguien como ejemplo de algo. Porque no se puede tomar a nadie como ejemplo de nada. La justicia Hay no está que para eso. impartir justicia, equidad, la dama con su balanza, para que
Que evidentemente habrá fallo judicial, lo que estamos de acuerdo, evidentemente. Para eso está después Para los eso está después los procedimientos, después recurso de casación, el no sé cuánto, que al final, que posiblemente cuántos fallos judiciales se han impartido en este país que sean injustos, desde muchos puntos de vista, incluso después la justicia. En el puerto ocurrió un caso de un señor que al final no tuvo que restituir y decir, nos hemos equivocado. Claro que sí, que se puede equivocar la justicia, evidentemente son interpretaciones de leyes. Es lo que yo entiendo. Hay unos hechos que se pueden demostrar. ¿Cuántas veces claro dice el juez, entendemos que esta prueba no vale por y es una prueba tan evidente para los ciudadanos? Es verdad que los ciudadanos estas cosas no las entienden, porque a lo mejor, como dice Luis, el PP en la zona franca ha acusado 30 millones y ahora ¿por qué los ciudadanos? Pero claro, sí hay que entender que hay un código penal, que hay una tipificación de los delitos, que lógicamente el juez interviene. Pues, yo vuelvo a insistir. Entonces, perdona, Bea, a lo mejor en este plató pues tendrían que haber 4 juristas que interpretaran pues todas las testificales y tal. Lo que pasa es que aquí estamos haciendo estamos los 4 ciudadanos. ¿Me entiendes? Estamos 4 ciudadanos. Claro, como ciudadanos, pero con una carga. Con una carga política indudable. Indudable. Quien quiera obviar eso, pues nuestros televidentes dirán, mira, me está contando una milonga. Es que yo parto de un contexto donde yo estoy, evidentemente, en lo social, en lo político, como todo el mundo sabe que he sido delegado. Ahora estás en Cáritas, opino como José Manuel Jiménez, porque tengo la libertad de hacerlo y desde que estoy aquí, y además, claro, ¿por qué? Porque pues, creo que debo de opinar así, pero vuelvo a insistir, judicializar la política es un error. Los políticos inmiscuirse en el sistema judicial es un error todavía más grande, y yo creo que es tiempo, y a lo mejor es tiempo, y hablando de estas cosas, tiempo de poner cada cosa en su sitio. Es verdad que hay decisiones del gobierno municipal de este y de otro, tampoco vamos ahora, verá, también que ser justo, pero ahora mismo estamos en este tiempo, por lo tanto vamos a hablar de este gobierno, arbitraria, con engaño a los ciudadanos, voy a solucionar los problemas de Jerez, voy a hablar con todos los agentes sociales para que no, porque yo voy a crear pero bueno, también es verdad que eso está en un contexto político, que no podemos trasladarlo al judicial, porque entonces no podríamos hacer ninguno de los que estamos aquí política, porque si a cada propuesta que hiciéramos, que después se pueda demostrar o no, que la pudimos hacer o no, me van a judicializar, pues entonces, claro... Malos tiempos para la justicia. Sí, y para la política también. Y para la política también, hay que decirlo. Y te voy a poner un ejemplo, que a lo mejor nos salimos. Malos tiempos para la justicia. Porque es malos tiempos para los ciudadanos, por eso es malos tiempos para la política. El gobierno de este país quiere poner en manos de los fiscales las instrucciones de los procedimientos penales. Eso es uno de los puntos que el señor Gallardón del Partido Popular quiere poner en marcha. Pero explícalo el por qué malos tiempos. Malos tiempos, porque los fiscales son nombrados dependen del gobierno, del poder ejecutivo. Claro. Cuidado, que a ver por dónde vamos. Bueno, ¿Quieres decir algo más? Sí, antes de finalizar, hombre, para que declara bastantes cosas, ¿no? Que los ciudadanos al final son los que siguen el programa, ¿no? Lo primero es que hay que decir que evidentemente es que... Mucha gente dice que no ve. Que en este caso la sentencia... Y yo que me alegro, no sabéis cuánto. Que los jueces aplican la ley, ¿no? Ya se ha dicho, y la sentencia dictaminada por los jueces es clara, ¿no? En este caso, pues no es firme, como se ha dicho ya, por lo tanto se va a hacer recurso. Sí. ¿Me entiendes? Y hay que otro pronunciamiento que se producirá pues de aquí a X tiempo. Al recurrir al Supremo, perdón, ¿pueden ir las cosas a peor? Quiero decir, ¿puede haber una sentencia no entra en el fondo, peor, en casación con aumento de pena y tal? En casación se confirma. Bueno, la Fiscalía parece ser que va a recurrir. Sí, ha recurrido también. Parece ser que va a recurrir la Fiscalía. Vale. No el condena, sino si recurre la Fiscalía. Es que no está de acuerdo tampoco con la Tampoco está de acuerdo con la Fiscalía. Quiere más... De leyes estoy un poco alejado. Más pena. Entonces, cuando ocurren estos casos judiciales, yo siempre pienso que la ciudadanía se preocupa de los casos en función también de la alarma que se crea, pero en función de que todo el mundo sea igual ante la justicia, ¿no? Que es lo que se quiere por todos lados, ¿no? Eso es lo que se pretende. Lo que se pretende, y para eso se hacen las leyes, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este caso, el ciudadano muchas veces cuando hay un caso, que no es este el caso, que este no es el caso que se ha robado un dinero,
como otros, ¿no? Como el otro que yo no paro de decir esta tarde. El de la zona franca. Por ejemplo, yo no lo iba a decir, pero ya que lo has dicho tú. Del PP. el de la del zona PP. ¿Qué caso que tú Del nos PP. has traído hoy aquí a la mesa de debate? Es que para que no lo digas tú tantas veces, lo digo yo. Muy No, bien. no, por ejemplo, ese caso que has dicho tú, Miguel Osuna está condenado a pagar 2,67 millones de euros. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que devuelvan el dinero. Y que luego, por supuesto, pues que paguen con la pena que se ha impuesto por parte de la UE o del tribunal en este caso. El que roba, Tribunal que de devuelva. Cuentas. En el Santiago. caso- Exactamente. Entonces, yo creo que en el fondo lo que los ciudadanos esperan del sistema judicial es eso, ¿no? Que todo el mundo sea tratado de igual forma. Y yo creo que los partidos políticos, en este caso, que hemos hablado del caso de aquí de Jerez, que nadie duda que se ha judicializado y que en este caso el gobierno, y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Raúl, y creo que también lo ha dicho Santi, que es inútil, ¿no? Aparte de arbitrario, es inútil, pues se ha metido en este caso. Completamente. Se ha metido completamente, ¿no? Y eso no es lo que se espera de un gobierno serio y sensato. Santiago, venga, No, que estamos en los rápidamente minutos también, se finales. habla del tema del ERE municipal. Hay una sentencia del TSJA, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declara improcedente el despido, no ajustado a derecho y porque no se aplica el principio de no arbitrariedad de la administración pública. Todos los procedimientos administrativos que no sigan ese principio son nulos de pleno derecho. Y sin embargo la jueza ha declarado improcedente el despido. Se ha recurrido y ahora el Supremo tendrá que dictaminar si se mantiene improcedente o es nulo. Porque creo que el Ayuntamiento no ha recurrido a la sentencia. A no llegar a recurrir al final. ¿Qué quiero decir con esto? Que por este mismo caso tendremos que también esperar a ver qué dice el Supremo Hombre, claro. para después pedir también responsabilidades, aunque ya se han pedido responsabilidades políticas, incluso responsabilidades de otro tipo, porque, como decía Luis, en esa sentencia Penales, pues, hay cuestiones que pueden ser penales para personas del gobierno municipal. que ¿no? pueden no, que son. Que son, penales, ¿eh? que son, pero ya son decisiones personales de cada afectado. Pues ahora toca esperar lo que tú Sí, dices, a ver qué es toca lo que esperar. sucede, tanto en un caso como en otro. Un Nada, mensaje de yo, a 50 ver, segundos. nosotros confiamos plenamente en la justicia, creemos que el caso pues es muy injusto. Lo que pasa es que y- esto hace mucho daño a Foro, a este partido. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, ¿Vas a seguir? vamos a seguir trabajando como el primer día, nos sentimos absolutamente legitimados, más que nunca en estos momentos, para seguir trabajando y confiamos en que el procedimiento pues definitivamente aclare en ámbitos menos contaminados, es decir, en Madrid, en ámbitos menos contaminados, pues aclare lo que entendemos que fueron pues actuaciones dentro del ámbito de un pacto político, dentro del ámbito de las competencias que le eran propias a un vicepresidente ejecutivo. Manuel, no tenemos tiempo para más. ¿Dos palabras? Dos palabras, yo respeto a la justicia y que, bueno, pues al final el A Tribunal esperar acontecimientos. Tribunal Supremo pues sea el que ponga la sentencia firme y lo que diga habrá que acatarla, nos guste más o nos guste menos. José Manuel, Raúl, Santiago y Luis, muchísimas gracias por estar A aquí ti. con Muchas nosotros. Os espero para otro día. Muchísimas gracias. En esta mesa de debate, en Atando Cabos. Espero que el tema les haya resultado a ustedes interesantes. Volvemos, como siempre, la próxima semana con más contenidos.